Empezamos con los resultados de la subasta. El día de ayer vendimos 110 lotes de 148. ¿A qué equivale estos 110 lotes? Equivale a 10.302.000 pesos. Fueron alrededor del 74% de los lotes lo que vendimos. No se vendieron los bienes o los lotes de más alto valor, los considerados, si así lo quieren ver, más fifís, el reloj de 2.9 millones de pesos, así como otros relojes, el Jacob & Co., que valía alrededor de 1.1, estaba evaluado como precio inicial. Esos no se vendieron. No obstante, nosotros para el instituto, para devolverle al pueblo robado, lo consideramos como una buena subasta. Al momento de haber vendido 10.3 millones de pesos, fueron más de 10 millones de pesos, que van a ir también, debido a la instrucción del señor presidente, al municipio de Cualcomán, a la rehabilitación de caminos rurales, al municipio de Cualcomán en Michoacán. Ayer tuvimos alrededor de 70 participantes, que fue un muy buen número. Algunos lo hicieron vía telefónica. También comentarles que para los bienes de más alto valor, por ahí recibimos la postulación de algunas personas de comprarlo no en subasta, sino comprarlo mediante otro tipo de mecanismos, los cuales lo estamos evaluando, pero siempre en compañía de la función pública para que todo esto sea acorde a la normatividad y a la ley. Los bienes que no se vendieron, estos bienes de alto valor o estos bienes fifís, por así llamarlos, serán en las próximas subastas o también buscar mecanismos alternos de cómo venderlos, insisto, siempre de la mano con la función pública. Este tipo de bienes, aquí pueden ver el reloj, el Cartier para mujer, tampoco no se vendió, estaba valuado en alrededor de 900,000 pesos y todos estos bienes, este fue de 2.9, que tampoco se vendió. Sin embargo, destacar que sí hubo una gran participación de la ciudadanía en aquellos segmentos de precio medio y a un precio menor y de precio medio. Tuvimos un muy buen sobreprecio. Miren, este reloj tampoco fue de los que se vendieron, pero en contraposición o en cambio tuvimos una muy buena aceptación, insisto, en el segmento bajo y mediano. Ahí sí se agotaron, se dio incluso una buena puja, en algunos casos interesante, en algunos casos con un sobrevalor. Por ejemplo, me gustaría citar algunos ejemplos. Un reloj para caballero, marca Patek Philippe, su precio de salida fue 843,000 pesos, la puja al final fue en 1,020,000 pesos con un sobreprecio de 21%. Ahí pueden ver lo que les comento. El reloj para caballero marca Rolex empezó con un valor de 655, él se vendió ese precio inicial. Un lote integrado de niños para caballero en platino con diamante, igual un precio inicial de 630, no hubo puja y se vendió en 630,000. Otro ejemplo es una pulsera en oro de 18 quilates con plumera adornada, ahí fue un sobreprecio de 160%, empezó 20,000 y terminó vendiéndose en 50,000 pesos. Un último ejemplo es un reloj para caballero marca Corum, con caja y hebilla de oro, ahí también se dio una puja interesante, tuvimos un sobreprecio de 132%. Es decir, al final el valor al cual se vendió este reloj fue más de 200,000 pesos, 202,000 pesos. Entonces, como les comento, para el instituto, para devolverlo al pueblo robado, lo definimos como una buena subasta, una subasta que dejó más de 10 millones de pesos para el municipio de Cualcomán en Michoacán, para rehabilitación de los caminos. En las próximas semanas, de nueva cuenta, el instituto dará al municipio estos recursos. Obviamente el señor presidente es quien presidirá esta ceremonia y cumpliendo sus instrucciones muy puntuales de devolverle al pueblo lo robado y que sean recursos para municipios de los más pobres del país. Estas subastas con sentido social, estas subastas que su objetivo es transformar bienes que tenían 5, 4, 3, varios años en nuestras bodegas y ahora darle este sentido social que ha sido la instrucción principal del señor presidente de la República. Como lo definimos, pues fue una subasta exitosa. También acorde a la subasta,
y también por instrucción del señor presidente, iniciamos una exposición para que la gente viera las joyas. La exposición fue de domingo a domingo en el Salón Venustiano Carranza. Me gustaría darle una breve síntesis. Tuvimos una afluencia de más de 11,000 visitantes. El lunes es un día que está cerrado en Los Pinos, a pesar de estar cerrado la gente acudió. El día que más se visitó fue el primer día que se puso la exposición. Y tuvimos una fuerte afluencia de gente interesada en ver las joyas. En síntesis, pues fue una subasta que de nuestra perspectiva dejó muy buenos resultados, dejó recursos para rehabilitar estos caminos en Michoacán. Si así lo quieren ver, como dice la canción, van para allá. Y estamos cumpliendo con la función principal del instituto de devolverle al pueblo lo robado. Tenemos ahí la cercanía de almacenamiento y distribución del crudo. Ahí es donde llega más de 1 millón de barriles de petróleo al día. Tenemos ahí en Dos Bocas cercanía con los sistemas de distribución de los productos. Ahí no vamos a requerir desarrollar infraestructura externa para enviar productos hacia el Valle de México, es decir, ahí ya tenemos muelles, ya tenemos la terminal de petrolíferos más grande que tiene Petróleos Mexicanos, están los tanques de almacenamiento que se necesita para recibir y reposar el crudo, porque se tiene que reposar tiempos de residencia de 24 a 48 horas. También tenemos la facilidad de acceso para instalar equipos pesados en la construcción y el terreno donde se construirá la refinería es propiedad de Pemex, es propiedad federal, no costó un solo peso para su adquisición. El proyecto, tenemos beneficios porque vamos a contribuir en la recuperación de la autosuficiencia energética, vamos a aumentar la producción nacional, vamos a garantizar el abasto permanente, eficiente, oportuno y sustentable, vamos a detonar el desarrollo económico en el sureste de México, vamos a contar con combustibles limpios, más limpios al producir gasolinas y diésel de ultrabajo azufre, que es la nueva norma internacional. Y por supuesto también va a haber un impacto positivo en la industria y la sociedad mexicana debido al incremento de empleos e infraestructura. Todo esto conlleva una nueva infraestructura de este tamaño. La descripción del proyecto, ya hemos mencionado, este proyecto se está desarrollando en 3 etapas y estamos actualmente con la preparación del sitio en más de 500 hectáreas, que es mejoramiento de suelos, terracería, la residencia de obra, el despalme, el desmonte y la construcción. Esta refinería va a tener 17 plantas de proceso, va a tener almacenamiento y la integración de servicios auxiliares. En su operación, una refinería como tiempo mínimo de vida útil es de 20 años, aunque nuestras refinerías tienen más de 50, 60 años. Vamos a producir gasolina, diésel, propileno, gas licuado, coque y azufre. Es importante que la gente sepa cómo se proyectó y cuál es el presupuesto para esta refinería. Los indicadores económicos. Los recursos totales requeridos ascienden a un máximo de 8,134 millones de dólares. De ellos, 4,587 serán para plantas, para la construcción de las plantas, 2,191 para servicios auxiliares, 1,300 de acondicionamiento y planificación, y con eso nos da una inversión. La tasa, la gente… Esto es importante porque hemos escuchado que no es viable y hay un método que se llama tasa interna de retorno que tiene un porcentaje alto, lo cual hace el proyecto económicamente viable. En la siguiente gráfica vamos a ver, ahí está, la línea del proyecto, cómo se ha planteado y hemos ido cumpliendo cabalmente. Para el 2019, los permisos, el acondicionamiento, las plataformas
críticas, las licenciadoras, almacenamiento, contratación, todo esto lleva un programa y desde que iniciamos el proyecto se ha estado cumpliendo cabalmente para llegar a construirla en 3 años. Al mismo tiempo que estamos acondicionando el sitio, se está haciendo la ingeniería de detalle, se empieza a hacer la ingeniería de construcción, los paquetes que ya se licitaron y se van construyendo la refinería al mismo tiempo como se hizo en otros años. Y cuando digo se hizo en otros años es porque la refinería de Cadereyta, la refinería de Salina Cruz se hicieron en 3 años, se construyeron en 3 años, 3 años y medio y meses. El siguiente diagrama, que es importante, esta es un diagrama, la parte que vemos hacia la izquierda del terreno donde estarán todas las plantas. Le llamamos pues un terreno de diadema, porque esa es la forma que tiene, y ahí estarán colocadas todas las plantas y tenemos en 6 paquetes. Los dividimos en 6 paquetes, una infraestructura grande que tiene varias plantas de proceso y con base en estos paquetes que están por colores, organizados por colores, porque cada planta tiene una secuencia. No es que ponemos una planta y es independiente de otra, todas tienen una secuencia y el IMP, que aquí nos acompaña, hizo toda la planeación para el acomodo de plantas. Las propuestas seleccionadas ya se entregaron de los 6 paquetes, 5 ya se licitaron. Esta es el cuadro como quedaron. Se consideraron los criterios y propuestas presentadas con participantes. El primer paquete se quedó a cargo de la compañía ICA Fluor Daniels, con un monto de ingeniería de detalle de $50,458,000, pero el monto integrado con construcción, con material, con equipo, asciende a $1,705 millones, con una integración nacional, que eso también se pidió en las bases del 96%.